2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos a la clase de fortalecimiento en el área de química. Yo soy el profesor Omar Cabrera y hoy veremos el tema de compuestos ternarios, el caso de hidróxidos y ácidos oxácidos. Hoy veremos la combinación de estos compuestos con el agua, lo que resulta en un primer caso, si combinamos un óxido básico con el agua, hidróxido o también llamado base. Y en el otro caso, si tenemos el óxido ácido combinado con agua, tenemos el caso de los ácidos oxácidos. Vamos con el primer punto, el cual es los hidróxidos, también llamados bases o álcalis. Vamos, la formulación es óxido básico más agua resulta lo que es un hidróxido. El primer punto que tienes que recordar es lo siguiente. En la fórmula general vamos a combinar lo que es un elemento metálico con lo que es el OH, denominado el radical o ion oxidrilo, que tiene la característica de llevar una carga de -1. Vamos a hacer ejercicios aplicando lo que es la notación y la reacción química de estos tres casos. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos el elemento potasio con la valencia +1. Recordemos, hidróxido es óxido básico. Tenemos que hacer la fórmula del óxido de potasio. Entonces, comenzamos. El óxido de potasio es anotar primeramente el elemento potasio combinado con el oxígeno. Y si hacemos el intercambio de valencias, ese 2 va directamente al potasio. Tenemos el óxido básico. Vamos a sumar con lo que es agua, H2O. De esta manera es la reacción química de lo que resulta un hidróxido. ¿Y cuál es la fórmula que sale de esto? En la fórmula recordamos la anotación. Anotamos el metal, que en este caso es el potasio, y a continuación anotamos el radical o ion oxidrilo, que es OH. Haciendo el intercambio de valencias tendremos que el potasio tiene 1, va al oxidrilo, y el oxidrilo que tiene -1 va al potasio. El primer punto que tienes que recordar es preguntarte si esta reacción química está o no igualada. Vamos a ver, en los reactivos tenemos 2 átomos de potasio, en los productos tenemos 1 átomo de potasio, en los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, y en este caso tenemos 1 de cada elemento que es oxígeno y hidrógeno. Vamos a colocar lo que es el coeficiente, en este caso 2, y al multiplicar vamos a notar que está igualado. Comprobamos, 2 por 1, 2 átomos de potasio, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, lo que también tenemos en los reactivos. Y de esta manera la ecuación queda igualada. Vamos con el caso del oro, con la valencia +3. Recuerden, hacemos el óxido básico del caso oro. Sería el elemento oro, AU, y colocamos el oxígeno. Por intercambio de valencias tenemos el 2 en el oro y el 3 en el oxígeno. Tenemos el óxido áurico. Vamos a sumar a este compuesto lo que es agua, H2O. De esta manera resultará el compuesto del hidróxido, que en la notación tiene el metal y luego el radical o ion oxidrilo. Anotamos entonces primeramente el oro y tenemos el radical oxidrilo, OH. En el intercambio de valencias, como tiene +3, ese +3 va a ir al oxidrilo con paréntesis de esta manera, 3. Y vamos a verificar si la ecuación está o no igualada. Veamos, tenemos 2 átomos de oro en los reactivos y aquí tenemos solamente un átomo. Tenemos aquí 3 átomos de oxígeno y en este caso un átomo de oxígeno. Al sumar nos da 4 átomos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este caso? Si multiplicamos lo que es, aquí tenemos 2, vamos a verificar. Colocamos acá el número 2 como coeficiente estequiométrico. Al multiplicar tenemos 2 por 1, 2 átomos de oro. En este caso también tenemos 2 átomos de oro. Este 2, que es el coeficiente, va a multiplicar al subíndice 3. 2 por 3 tendríamos 6 átomos. 6 átomos de oxígeno y 6 átomos de hidrógeno porque está dentro del paréntesis. En este caso tenemos 3, aquí tenemos solamente 1. Tenemos que sumar 3 más 1 serían 4. Tenemos que lograr que la cantidad de átomos en ambos miembros sean iguales. Por tanto, si multiplicamos, vamos a hacer la prueba, multiplicamos el caso de colocar aquí el 2, veamos qué es lo que pasa. 2 por 1 serían 2, pero más este 3 resulta ser 5. Por tanto, no va a quedar realmente igualado. Tenemos que comprobar esta parte correctamente, qué coeficiente estequiométrico corresponde
ya sea al óxido o al agua. Veamos entonces, si borramos este 2, tenemos que verificar que el coeficiente tiene que igualar la reacción química. Entonces, nuevamente analizamos. Aquí tenemos, recuerden, 2 por 3 serían 6. En este lado tenemos 6 átomos de lo que es oxígeno y lo que es hidrógeno. Por tanto, ¿qué tal si multiplicamos acá un 3? Veamos. 3 por 1, 3. 3 oxígenos, más este 3 serían 6. Entonces la ecuación en oxígenos está igualada. Veamos con los hidrógenos. 3 por 2 serían 6. Aquí también teníamos 6 átomos de hidrógeno. Entonces la reacción ya queda igualada. Vamos con el siguiente tema, que es ácidos oxácidos u oxoácidos, que también es un compuesto ternario. Ternario, recuerda, porque tiene 3 elementos. La fórmula dice, para hacer ácidos oxácidos vamos a combinar anhídrido más agua y esto resulta un oxácido. En la fórmula general vamos a notar que tenemos hidrógeno, el elemento no metálico, como indica acá, y el oxígeno. La reacción química de esto es de la siguiente manera. Recuerda que un anhídrido era combinar un elemento no metálico con lo que es el oxígeno. Entonces anotamos, primeramente su anhídrido del azufre más 6 será azufre y oxígeno. Como es valencia 6, al intercambiar sacamos mitades. Mitad de 6 va a ser 3 y aquí simplemente va a ser 1. Este anhídrido vamos a combinar con lo que es el agua, más H2O, más H2O. De esta manera vamos a obtener el anhídrido. Ahora, ¿cómo es la estructura? Y lo tenemos acá. Anotamos primeramente lo que es el hidrógeno, seguidamente el elemento, que en este caso es el azufre, y por último el oxígeno. Ahora, para esto hay una regla para hacer la fórmula directa. Tenemos que notar cuando un elemento no metálico tiene valencia par y cuando tiene valencia impar. ¿Qué pasa cuando tiene valencia par? En este caso sería 6. Si es 6 un número par, colocamos en el hidrógeno automáticamente el número 2. Y ese 6 sumamos con ese número. 6 más 2 serían 8. Y sacamos la mitad de ese número, que sería 4. Anotamos como subíndice del oxígeno. Y de esta manera tenemos la fórmula del ácido oxácido para el caso del azufre, que sería ácido sulfúrico. Vamos con lo siguiente. Veamos si la reacción química está o no igualada. Tenemos en los productos 2 átomos de hidrógeno, aquí tenemos 2 átomos también de hidrógeno. En el caso del azufre tenemos un átomo de azufre, aquí tenemos también un átomo de azufre. ¿Qué pasa con los oxígenos? En el producto tenemos 4 átomos de oxígeno. Acá tenemos 3 en el anhídrido y 1 en el agua. Al sumar 3 más 1 tenemos 4. Por tanto, esta reacción está igualada directamente, no hay que colocar ningún coeficiente estequiométrico. Vamos con el caso del cloro. Hacemos el anhídrido, colocamos entonces el cloro, el oxígeno, y como tiene valencia 5, al intercambiar el 2 viene al cloro y el 5 viene al oxígeno. Vamos a sumar esto con lo que es agua, más H2O. Ahora, ¿cómo resulta realizar la fórmula directamente? Recordamos la notación. Para ácidos oxácidos, primero escribe lo que es el hidrógeno, posterior a ello escribe lo que es el elemento, que es en este caso cloro, y luego el oxígeno. Y recuerda la regla, la valencia es muy importante. Cuando la valencia es impar, anotamos el número 1 como subíndice del hidrógeno, que se sobreentiende. Luego sumamos 5 más 1 serían 6. Sacamos la mitad de ese número y anotamos como resultado en el oxígeno, que sería aquí 3. Este es el ácido en el caso de cloro más 5. Veamos si esta ecuación o no está igualada. Tenemos acá 2 átomos de hidrógeno, acá tenemos un átomo. Tenemos 2 átomos de cloro, en el producto un átomo. Aquí tenemos 5 más 1, 6. Aquí tenemos 3. Nos damos cuenta que en el coeficiente en el producto solamente sería anotar aquí el número 2. Y la ecuación ya queda igualada. Comprobamos. 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro y 2 por 3, 6 átomos de cloro que también tenemos en el caso de los reactivos en el oxígeno. Vamos con el último ejemplo, el carbono más 4. Hacemos su anhídrido. Colocamos carbono, oxígeno, y como es un número par, se van a simplificar. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 del oxígeno es 1. Ahora vamos a sumar este anhídrido carbónico con lo que es el agua, más H2O. Al sumar tenemos lo que es el ácido oxácido para el carbono. Anotamos entonces hidrógeno, luego el elemento que es carbono y luego el oxígeno. Y la regla, como es valencia par, 4, anotamos automáticamente aquí el número 2 y sumamos. 4 más 2 serían 6 y la mitad 3 lo anotamos en el
oxígeno. Y por último, verificamos si está o no igualado. Tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos, aquí tenemos 2. Carbonos tenemos 1, acá tenemos también 1. En los reactivos tenemos 2 átomos acá en el anhídrido carbónico, aquí tenemos 1. 2 más 1, 3. Y acá tenemos 3 también átomos de oxígeno. Por tanto, la reacción también está igualada. De esta manera explicamos la reacción química en los ácidos oxácidos. Hay algo muy importante en este tema de compuestos ternarios, los casos especiales, denominados ácidos polihidratados o poliácidos. Recordando la tabla de valencias en el caso de los no metales, la familia de los halógenos anfígenos que hemos trabajado anteriormente, para este tema vamos a trabajar exclusivamente con el caso de los nitrogenoides y carbonoides. En los nitrogenoides vamos a tomar en cuenta que es fósforo, arsénico, antimonio, boro, y aquí está también uno que en los anfóteros que es vanadio. Utilizamos lo que es la denominación de ácidos metapiroorto. Pero ¿a qué nos referimos a eso? Que cuando combinamos un anhídrido con el agua, vamos a hablar de cuánta cantidad de moléculas de agua vamos a combinar este anhídrido. Quiere decir, si combinamos con una molécula, será ácidos meta, 2 moléculas ácidos piro, 3 moléculas ácidos orto, para el caso de los nitrógenos de estos elementos. En el caso de los elementos, en el silicio, que es un carbonoide, y un anfótero, que está el titanio, tenemos la diferencia que en el ácido meta es 1, piro 3 y orto 3. No 2. No te olvides que esta cantidad son el número de moléculas de agua que combinamos a un anhídrido. La estructura es la misma, pero no cumple el criterio de par o impar para este caso. Veamos, aquí nos dice, realice la fórmula del ácido antimónico. El caso polihidratados, cuando dice antimónico, hay que tomar primeramente que es un caso de orto. Entonces, como es caso orto, vamos a tomar lo siguiente. Ejemplo, anotamos qué elemento estamos hablando. Antimonio, ¿ya? Antimonio. Entonces, el símbolo es Sb. Anotamos antimonio, Sb, ¿ya? Antimónico quiere decir con la valencia 5. Entonces, recordamos, con la valencia más 5. Este antimónico quiere decir o es antimónico o también se denomina ácido ortoantimónico. Por tanto, ¿cómo se utiliza esta tablita? La fórmula en estructura de los ácidos, no te olvides estudiante, es hidrógeno, colocamos el elemento que es antimonio y por último el oxígeno. Para no hacer la reacción y colocar toda la cantidad de átomos, utilizamos la tablita. Veamos, ácido antimónico es un caso de ICO. Como es caso orto, porque combinamos con 3 moléculas de agua, vamos a tener la cantidad de 3 átomos para hidrógeno, 1 para el no metal y 4 para el oxígeno. ¿Cómo? El 3 lo anotamos acá, el 1 se sobreentiende y el 4 anotamos en el oxígeno. Y de esta manera tenemos lo que es el ácido antimónico. Y con esto, estudiantes, hemos aprendido lo que es el caso de los compuestos ternarios que tienen en su estructura 3 elementos químicos. Muchas gracias. Esperemos, querido estudiante, que el tema de compuestos ternarios quede bien aprendido y no te olvides que la combinación de lo que es óxidos básicos y lo que es óxidos ácidos con el agua resultan compuestos ternarios. No te olvides de revisar la página del Ministerio de Educación y nos vemos a la siguiente clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.